A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Ecuatoriana, Brasilera y Americana de Cirugía Plástica. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de las prótesis de pantorrilla que pueden colocarse en los hombres y en las mujeres, pero actualmente vamos a hablar del tema más de prótesis masculina, que también, como hablamos la semana pasada, es una moda que cada vez más los hombres hacen ejercicio, se cuidan, buscan el gimnasio, y a veces el desarrollo de las pantorrillas es difícil de hacerlas, porque eso es un poco también genético, es decir, hay hombres que tienen la pantorrilla gruesa, que con el gimnasio lo que hacen es hacer una hipertrofia muscular, pierden la grasa y el músculo de la pantorrilla se ve bastante bien. Hay otros pacientes que son con textura flaca, digamos, la pierna y la pantorrilla, por más desarrollo muscular que puedan tener, no crece, se ve, siempre flaco. Entonces tienen una pierna muy flaquita, el pectoral y el tórax grande, y a veces es como que no tiene una relación entre la pierna, la pantorrilla y el tórax y el pectoral. Entonces es una cirugía también que se desarrolla con cierta frecuencia y se hace más en pacientes que tienen antecedentes de poliomielitis, de asimetría, pacientes que no desarrollaron bien una pierna y estéticamente funciona bien. El pero de esta cirugía es que hay un corte en la región posterior de la pierna que a veces en las mujeres, sobre todo la mujer dice: yo me hago la cirugía para que mi pantorrilla quede bonita, pero quiero ponerme una minifalda o quiero ponerme un short, pero el corte en la región del hueco popliteo, en la parte de atrás de la rodilla, ¿qué hago con ese corte? O sea, es un poco lo que tiene que la paciente saber para que tome una decisión, es decir, quedar con una pantorrilla bonita con cicatriz o quedar con una pantorrilla normal. A veces el injerto de grasa funciona, sin embargo nunca el volumen es igual a lo que una prótesis puede dar, porque en esta región de la pantorrilla, al hacer movimientos, la grasa se reabsorbe al caminar todo el tiempo, entonces no es una gran opción. Veamos un video sobre las características de esta cirugía y cómo se realiza. Como podemos ver, es más este tema que vamos a hablar el día de hoy a la pantorrilla masculina, que es lo que actualmente también se busca en los consultorios de cirugía plástica. Como hemos dicho, hay pacientes que tienen una hipotrofia, no hay un desarrollo importante de la musculatura de la región de la parte posterior de la pierna, entonces hacemos la aumentación, el aumento de la prótesis con la prótesis de silicón en la pantorrilla. Ustedes pueden ver que generalmente es una prótesis que se produce y se ponen por las siguientes causas: cuando son asimétricas las pantorrillas, cuando no están bien desarrolladas, o que una o ambas pueden estar alteradas por una condición médica como la poliomielitis. En este caso se puede colocar, por ejemplo, en este caso la parte posterior, o se puede colocar dos implantes, uno externo y otro interno, con las características que podemos ver a ese nivel. En las mujeres generalmente la colocación es de una sola prótesis, justamente porque en las mujeres no existe mucho tejido, y aquí se puede ver que dependiendo del tejido se puede poner más o menos, o sea, una sola, o se puede poner dos prótesis.
En el caso se hace una incisión y se puede hacer una subfacial o se puede hacer submuscular. Cuando nosotros hacemos, me gusta hacer subfacial y colocamos hasta el inicio del tendón de Aquiles, que es como se pone obviamente entre los gastrocnemios, y la colocación se hace justamente a ese nivel, con interesante resultado de la región de la pierna. Funciona bastante bien y el resultado es también estético dependiendo de las prótesis que pongamos. Se puede poner una a cada lado, es decir, en la parte lateral externa, interna, o una posterior, que eso va a depender mucho de cada paciente y depende de la musculatura contralateral, es decir, si el paciente solamente una pierna, entonces tenemos que ver la característica anatómica de desarrollo muscular del lado izquierdo o derecho, y en base de eso replicar en la pierna que vamos a colocar la pantorrilla, las prótesis obviamente, y ver si es que es necesario solamente una o son necesarios una interna y otra externa. En el siguiente video vemos la cirugía de cómo funciona este tipo de cirugía de prótesis de pantorrilla en el hombre. Veamos cómo es. En este caso hacemos un corte de más o menos 5 centímetros en la parte posterior, que es lo que decía la cicatriz. Hacemos un descolamiento con cauterio para evitar el sangrado. Hacemos un descolamiento siempre con fibra óptica que nos permite ver exactamente hacer el bolsillo, y con los dedos podemos ver que todo esté ya bien. Hacemos con coagulación, como hemos dicho ya en las prótesis de pectoral. Funciona bien, y una vez que ya está hecho el bolsillo, está cicatrizado todo, nosotros podemos colocar la prótesis, que puede ser en este caso una sola en la parte posterior, y una vez realizado esto cerramos la parte muscular. En el caso de submuscular o subfacial, damos unos puntos para evitar que la prótesis se mueva, y lo que se hace en estos casos luego de esto es cerrar la herida con resultados interesantes, y obviamente una pequeña cicatriz que más o menos son de 5 centímetros en la parte posterior. En este caso el paciente mandamos a utilizar medidas de compresión fuerte para evitar justamente que la prótesis se mueva, o evitar edema, para evitar seromas, para evitar líquidos en esa región, y mandamos a utilizar como una lipo 45 días. Funciona bastante bien y el paciente vuelve a sus actividades normales más o menos con 7 a 10 días. Asimismo, con el ejercicio podemos tener cuidado para evitar justamente que se mueva la prótesis y que haya un deslocamiento hacia arriba, hacia el lado, o que inclusive se salga la prótesis, porque al hacer, por ejemplo, como base, digamos, la punta el inicio del tendón de Aquiles, si el paciente está haciendo mucho ejercicio, mucha caminada, mucha corrida, ese tendón obviamente hace que se mueva la prótesis de los gastrocnemios, hace que se mueva, y podría hipotéticamente salir esa prótesis del lugar, y lo que produciría obviamente sería un desgaste innecesario, y a veces la extracción de la prótesis por el movimiento. Y como lo que hay que tomar en cuenta es que en la pantorrilla hay poco espacio, es decir, hay que tener en cuenta sobre todo eso, y creo que es una de las características principales. La parte muscular es la que rellena toda la parte posterior de la pantorrilla. Entonces hay poco espacio como para colocar una prótesis, es decir, tenemos que tener cuidado, porque si colocamos una prótesis muy grande en la región posterior de la pantorrilla, lo que pasará es que con el tiempo esta prótesis producirá una hipertrofia, una piel tensa, una piel muy fuertemente estirada, y a veces lo que se produce con pacientes que hacen mucho ejercicio al principio, no esperan el tiempo necesario, la protrusión de la prótesis se sale por la herida, y la contaminación consecuente y la extracción de la prótesis para volver a colocar después de 3 o 4 meses. Entonces, para evitar esto, el paciente tiene que hacer un poco más de cuidado, tiene que estar más quieto, no puede hacer tanto ejercicio, y el paciente, al contrario de los músculos de la prótesis pectoral, puede hacer ejercicios obviamente pectorales, pero no caminadas ni corridas muy fuertes, porque hasta que el espacio, el pocket del bolsillo que hicimos se cierre completamente, entonces ya no hay el peligro de que la prótesis se salga.
Veamos unas fotos de antes y después que nos pueden indicar más o menos una idea mejor. Pueden ver, por ejemplo, que son de un colega colombiano, Jorge Carrillo, nuestro amigo, que nos facilitó estas fotos. Tiene bastante experiencia en esto. Una foto de antes y después, pueden ver que hay una mejoría en la parte lateral, en la parte de frente, en la parte de lado. Un paciente con 90 centímetros, o sea, se puso las dos laterales, uno en cada extremo derecho e izquierdo de cada pierna, y ustedes pueden ver que el volumen es poco, porque como les decía, no hay mucha piel y el tejido puede dar problemas. Siguiente. Lo mismo es un paciente que tiene ya un problema médico que se llama un pie equinovaro con una prótesis simétrica solamente en el lado derecho, para que vean el resultado. Sin embargo, se puede ver que es un resultado interesante, que el pie del lado derecho está atrófico, que la pierna, y no existe una buena musculatura, y después con la prótesis mejora bastante bien. Igual, en este caso se puso bilateral con 90 centímetros de cada lado, y en este caso pueden ver que la cicatriz se puede ver ahí, todavía un poco reciente, entonces tenemos que tomar en cuenta esto para que el paciente sepa. Siguiente. En este caso es igual, se hizo solamente como por un asunto estético, y el paciente se le colocó más o menos 90 centímetros cúbicos, y exactamente lo mismo, colocación de dos prótesis en cada pantorrilla con un resultado interesante en el postoperatorio, y se puede ver en los diferentes ángulos. Siguiente. En este caso funciona igual, prótesis de 90 centímetros cúbicos, que más o menos es lo que se coloca en cada lado. Cuando se hace dos prótesis lateral, o sea, interna y lateral externa, con resultados interesantes. Ustedes pueden ver que la pierna mejoró. Es una solución para los pacientes masculinos y femeninos que podrían tener interés en aumentar su pantorrilla, porque por más que ejercicio que hagan, etcétera, etcétera, el paciente todavía le molesta la parte de la hipertrofia, el desarrollo de la musculatura de la pantorrilla, y con eso el paciente puede tener una solución. Siguiente. Ahí se coloca un poco más grande, el paciente tiene una prótesis de 140, porque ustedes pueden ver que el paciente tiene una pantorrilla más alta, más grande, es decir, la pierna del paciente, es decir, la pantorrilla es más larga. Entonces, en este caso, con 90 centímetros es muy pequeñito. Entonces, al colocar 140 es una opción de 50 centímetros a más en cada lado, pero más que todo es por el tamaño de la pierna. Y en este caso se coloca dos prótesis de 140 en cada lado con resultados interesantes. En este caso es mismo colocación de 90 centímetros en cada pierna, con resultados importantes que se puede ver enseguida. Y el tratamiento es ambulatorio, el paciente se va a la casa el mismo día con anestesia peridural. Generalmente no hacemos con anestesia general, no hace falta con una buena anestesia peridural, es una cirugía rápida de 1 hora y media, 2 horas, porque se hace a nivel subfacial y no hay sangrado. Siguiente. En este caso se colocó 120 centímetros cúbicos, que es una prótesis de pantorrilla simétrica, más o menos bilateral, y la pequeña cicatriz siempre en el ángulo interno. Funciona bien, es decir, siempre es necesario que la paciente sepa, y el resultado es inmediato de antes y después. Asimismo, 120 centímetros cúbicos de pantorrillas simétricas con externo e interno, con resultados interesantes, satisfactorios, siempre con la cicatriz que tenemos que decir al paciente. Siguiente. En este caso, igual 120 centímetros bilateral, pueden ver los resultados inmediatos, más o menos con 2 meses y medio, 3 meses, y el resultado se puede ver tranquilamente enseguida, y el paciente tiene ya una pantorrilla hipertrófica, un buen desarrollo muscular, aparentemente, obviamente, por las prótesis. Siguiente. En este caso, lo que se colocó es a nivel del lado izquierdo, porque había una simetría de 140 centímetros cúbicos a 2 prótesis de 70, con resultados interesantes,
con una mejoría de la asimetría que tenía este paciente, y obviamente por la característica propia de toda la asimetría, por la secuela de polio, etc. Nunca quedará exactamente igual, pero se puede ver una mejoría en estos casos con la colocación de 140 centímetros cúbicos. Una secuela de polio, el paciente que tiene en el lado izquierdo, ustedes pueden ver una secuela importante, la colocación de la prótesis de pantorrilla, sobre todo en la región del tercio superior de esa pantorrilla, con resultados interesantes, con la mejoría de la musculatura, que ya en la parte inferior, obviamente, del lado del tobillo, ahí no entra la prótesis, se puede poner algo de grasa y funciona bien. Pero hay una mejoría, una simetrización de los dos lados, que en este caso es lo que más molesta a este paciente y que podría causar problemas de autoestima, sobre todo con la mejoría de la colocación con la prótesis de pantorrilla. En este caso se colocó igual pantorrillas bilaterales de los dos lados, mejoró la parte de antes y después en varios ángulos, ustedes pueden ver de frente, de atrás, lateral derecha, lateral izquierda, con resultados interesantes. El paciente tiene una buena estructura ya anatómica, con mejoría de la parte posterior de la pantorrilla, que es lo que el paciente busca siempre. Igual una prótesis antes y después, con resultados del paciente de 40 y pocos años en la parte superior, un antes lateral derecho y lateral izquierdo, y en la parte de abajo lateral derecho, de frente y de espaldas, digamos, con resultados interesantes de simetrización y de volumen en esta parte de la pantorrilla. Igual en una paciente de 26 años, una antes y después. Ustedes pueden ver la simetrización de las pantorrillas derecha e izquierda, y en la lateral derecho, en la cual se puede ver la mejoría del paciente. En este caso lo funciona igual, antes y después, de frente, de lado derecho, lado izquierdo, con resultados interesantes. Es decir, la prótesis de pantorrilla es una opción válida para los hombres y para las mujeres. En este caso, para hacer una simetrización, sobre todo en pacientes que tienen una gran cantidad de ejercicios, pero no hay una hipertrofia, no hay una musculatura como ellos quieren de la pantorrilla. En estos casos funciona bien la colocación de prótesis que pueden ser simétricas, dos prótesis, lateral derecho, lateral izquierdo en cada pantorrilla, o una en la parte posterior. Eso hay que conversar con el paciente y ver cuál es qué es lo que ellos pacientes quieren y qué es lo que nosotros podemos darles como opción. Lo importante que yo siempre recalco es el corte, que existe más o menos de 5 centímetros en la parte del hueco popliteo, en la parte posterior de la rodilla, que en eso tiene que estar consciente el paciente. Muchos pacientes que a veces hacen mucho ejercicio y que por más que se les evite que hagan tanto ejercicio, el paciente puede quedar una cicatriz un poquito más gruesa. A veces el sacar la cicatriz cada vez que está roja, cada vez que está inflamada, cada vez que está, hace que vuelva a formarse, justamente porque el paciente no para, todo el tiempo está haciendo ejercicio. Entonces, cuando nosotros hacemos la extracción antes de que se hipertrofie otra vez, a veces la opción de hacerse un tatuaje en esta región es interesante. Yo lo recomiendo. Me parece que es mejor que estar sacando y colocando cicatriz cada vez, sobre todo porque el paciente obviamente tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, y para eso se puso la prótesis. Entonces, un paciente que hace todo el tiempo muchas pesas de piernas, hace mucho triatlón, hace mucho ese tipo de ejercicio más pesado, hace que la cicatriz, por más buena que uno haga con un hilo especial, etcétera, hace que el movimiento todo el tiempo de flexión y de extensión, la cicatriz se haga un poco más ancha. Entonces, al existir ese problema y al producirse esta cicatrización un poco más ancha, el paciente a veces se molesta porque se nota, digamos, que existe ahí una cicatriz, y a veces, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Las preguntas de todos los colegas a veces es molestoso. Entonces, en este caso, a veces un tatuaje ahí, un detalle a veces, que puede ser cualquier cosa mínima, hace que se oculte esa cicatriz, y funciona bastante bien. Me gusta a veces recomendar esto porque a veces el paciente queda sin esa marca, digamos,
y el paciente puede lucir sus prótesis sin tener que dar explicación a nadie de por qué se puso, etcétera, etcétera. La solución interesante en estos casos ya de pacientes con poliomielitis, con atrofia por enfermedades, etcétera, con algún efecto, digamos, ya muscular por enfermedad, funciona bien. Es una forma de simetrización de la pierna de la pantorrilla del lado derecho con el lado izquierdo. Y en estos casos la cicatriz igual no tiene mucha importancia porque el paciente ya tiene alguna secuela de cirugía, alguna colocación de clavos, etcétera. Entonces tampoco es que, digamos, la cicatriz le molesta a este tipo de pacientes. Entonces funciona bien, el paciente se ve más simétrico. Exactamente el paciente que tiene polio, por ejemplo, que tuvo polio con secuelas, obviamente no apte, por más prótesis que coloquemos, lateral, derecha, izquierda, posterior, siempre la estructura muscular y la estructura inclusive ósea está un poco atrofiada, entonces, y exactamente igual no quedará, pero habrá una aproximación de un 70-80% de la pantorrilla normal original, y en esos casos tenemos, digamos, una buena opción para darle al paciente. La colocación de grasa, como hemos dicho, en esta parte de la región de la pantorrilla, lo hemos hecho, pero no hay tan buenos resultados porque con el movimiento de caminar, trotar, hacer ejercicio, etcétera, los gastrocnemios, los músculos de la pantorrilla hacen que la grasa cada vez se haga, digamos, se rompa. Y esto hace que con el tiempo el paciente, por más movimiento que lo haga, etcétera, y por más que cuide su grasa, la grasa tiende a reabsorberse. Entonces, en estos casos, la colocación de grasa no me parece una opción interesante. Lo que no sucede, en cambio, en el muslo. Cuando nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de un muslo un poco curvado en la parte interna, sobre todo, y el paciente le molesta, hemos hecho con muy buenos resultados, con muy buen suceso, el injerto de grasa. Me gusta, permanece y queda bastante bien. Me gusta más que una prótesis en la región de la pierna, en la región del muslo, en la parte interna sobre todo, y el resultado es bastante bueno. En la pantorrilla la grasa, como hemos dicho, porque no hay un gran espacio para que se distienda y para poder colocar gran cantidad de grasa, el resultado siempre es pobre. No existe un gran resultado y sobre todo con el tiempo, después de 3, 4, 5 meses, el paciente puede decir, mire, me quedó bien, pero con el tiempo se me ha absorbido toda la grasa. Un poco es porque, como hemos dicho, hay el problema de la reabsorción, justamente por el movimiento exagerado que hacen estos pacientes y porque no existe una capa de grasa interesante en la pantorrilla normalmente que pueda acoger los injertos de grasa que causarían un problema en estos casos. En la pierna funciona bien, me gusta, en el glúteo también y en los senos, que normalmente es lo que se hace. Actualmente inclusive la grasa se está colocando a nivel de los rectos anteriores del abdomen para hacer los six-packs que todo el mundo quiere ahora, pero obviamente creemos que son técnicas nuevas que están un poco buscando una mejoría, pero yo creo que estamos todavía haciendo experimentaciones en algunos pacientes, sobre todo veo eso que pasa en Brasil con algunos colegas, y después que haya algunos congresos como los resultados de antes y después se puede hasta intentar hacer. Pero en el tema que nos compete ahora, en la pantorrilla, realmente no coloco grasa. En algún caso excepcional podría hasta hacerlo, pero personalmente prefiero la prótesis de pantorrilla, que es una cirugía relativamente simple. Me gusta más con anestesia peridural o raquídea, porque el paciente está boca abajo, obviamente tiene que estar boca abajo. Está durmiendo, está tranquilo, no tiene ningún problema en ese tipo de situación. No le duele absolutamente nada. El paciente normalmente les manda a colocar unas medias antiembólicas hasta la rodilla o más arriba una vez que estaba la cirugía, y los puntos retiramos con 8 días cuando son necesarios, o a veces no hace falta retirar los puntos y el resultado se ve enseguida. El tratamiento de colocación es bastante simple y prefiero la vía subfacial. Me gusta más que hacer algún corte muscular o algo que en estos casos podría causar un poco de molestia y sobre todo mucho dolor en esos pacientes. En el cambio, la vía subfacial es una vía más rápida, con colocación interesante
y no existe un dolor exagerado, ni mucho menos en estos casos. El paciente funciona bien, o sea, va al trabajo enseguida, el paciente funciona en su actividad normal, no está buscando mucho dolor, y yo diría que un descanso de 7 días es lo indicado. El paciente después de 7 días, normalmente durante ese tiempo, obviamente tiene que caminar un poco, etcétera, etcétera, pero después de 7 días una vida casi normal, ejercicios físicos fuertes con 3 meses, moderados con 45 días. Entonces es una alternativa más la prótesis de pantorrilla en los hombres con resultados interesantes. Soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico. Síganos en nuestras redes sociales. Un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde,